La última fue 181. 181 pesos. Y ahora tiene que pagar 4.018. Sí, 4.018. La verdad que no sé, sinceramente no sé. No sé, nos guardaremos dentro de algún placar para no pasar frío, porque la verdad que no sé. ¿Cómo vamos a pagar? No sé. Esta gente no sé, para mí que deben estar asociados con alguna buena sastrería para vendernos sobre todo, ¿viste? Para que todo el mundo esté con un sobre todo dentro de la casa. Porque otra cosa no sé. Bueno, los que se suman hasta ahora, bienvenidos. Saben que siempre en Remix de Noticias, más allá de lo que estamos representando por la Eurocopa, el triunfo histórico de Portugal, vamos a hablar de política. Hoy tenemos muchos temas para hablar. Veían un informe recién respecto a los tarifazos, quizás lo que venimos hablando desde el mes 0 hasta ahora, 7 meses de gestión de este gobierno. Semana clave, obviamente, ¿por qué? Porque habló hoy, en este fin de semana del Bicentenario, el jefe de gabinete Marcos Peña, y hay una disputa que tiene que ver con la justicia y con los propios gobiernos municipales y provinciales sobre estos tarifazos. Ha pasado en la Patagonia, pasa en La Plata. ¿Y quién tiene que definir esto? Seguramente la Corte Suprema. Un gobierno que ha apelado sobre estos tarifazos y veremos qué va a suceder. Bueno, vamos a recibirla primero a la mujer de esta mesa. Manuela Castañera, bienvenida. ¿No más? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme. Bueno, está también Marcelo Ramal, de Frente Izquierda. ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, le doy la bienvenida a Pablo Vera, primera vez que viene acá. ¿Cómo estás, Pablo? De Frente para la Victoria. Y también, bueno, Miguel Ponce, ¿eh? ¿Cómo andamos, Miguel? Muy bien, ¿Todo bien? Bueno, sí. Fin de semana seguramente de reflexiones. Yo lo planteaba anoche y quizá una de las palabras que me quedaba representando este bicentenario, trataba de viajar un poco en el tiempo de la historia y decir qué había pasado en la Asamblea del año 3, el fracaso y después la decisión que hicieron en el año 16 de meter una firma, un gancho de diputados que se jugaron por esta independencia o por la libertad. Decía, ¿qué llamado a la dirigencia, a la responsabilidad después de estos 200 años? Primero quiero saber un poco la conclusión de dónde estamos parados hoy, 200 años con la Argentina. Manuela. Yo creo que la independencia tiene que ser por un lado política y por un lado también económica. No hemos comenzado de manera muy independiente el 2016 los argentinos y se ha pagado los miles de millones de dólares a los fondos buitres, por ejemplo. Las deudas externas son una medida contraria a las soberanías porque son totalmente usurarias. Eso tiene que ser un factor a tener en cuenta para lo que es la perspectiva argentina. Tampoco confío en el llamado de unidad de los argentinos que hace el presidente desde Tucumán, que ha hecho desde ayer, porque es una falsa unidad. Lo que le dice a los de abajo es sojúguense más para seguir manteniendo los privilegios de los de arriba. Entonces llamo a no confiar en ese tipo de llamados de unidad, porque sin duda no es una unidad de los trabajadores para enfrentar este brutal ajuste y medidas antipopulares, sino para que agachen la cabeza. Entonces creo que tenemos que entender también ese tipo de mensajes que da el presidente, donde dice que ahora hay una independencia y no podemos echarle la culpa a nadie. Lo cierto es que Argentina sigue estando muy sojuzgada por todos los países imperialistas, por el FMI, por muchas intromisiones de esos países poderosos sobre el futuro, por cierto, también de la economía. Entonces, si hay que entender la independencia, también hay que analizar ese aspecto. A ver, Miguel. Sí, yo creo que es un poco más compleja la situación. Creo que desde el primer momento y previo a que asumiera Mauricio Macri como presidente, desde los sectores más vinculados al radicalismo en Cambiemos y desde algunos otros sectores veníamos advirtiendo que estos primeros 7 meses iban a ser los más difíciles y por lo tanto que era imprescindible la convocatoria a un acuerdo político, económico y social. En algún momento hasta se lo llamó el Pacto del Bicentenario. ¿Por qué? Porque había que generar gobernabilidad, por un lado, dar una muestra, ya que se decía que estábamos buscando capitales para que vinieran a la producción, ¿no es cierto?, y por lo tanto a generar empleo en el país, entonces teníamos que dar una muestra de gobernabilidad. Esto no se ha hecho. Creo que las declaraciones que hace Peña hoy diciendo que estamos muy bien, la verdad es que me llaman poderosamente la atención. Hoy me llamaron poderosamente la atención 2 hechos, uno y el otro que ahora que se celebra la independencia, que claramente es una fecha popular, tenga que desfilar, tengamos que bancarnos que desfile Aldo Rico. Ahora me voy a meter en ese tema, ahora vamos a mostrar esa imagen. Déjala aparte. Perfecto. Porque quiero hacer un paréntesis sobre esa imagen para que charlemos también. Pablo, ¿qué te parece de estos 200 años hoy? También da la casualidad, digo, desde el Frente para la Victoria, la semana pasada, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en escena aquí en Capital Federal. El significado de lo que ha sido este fin de semana. Primero me parece que hay que hacer un desagravio a lo que fueron los patriotas que pelearon por la independencia. Yo la verdad que no creo que los patriotas hayan sentido angustia cuando dieron la pelea por la independencia.
Recordar, digamos, que hasta que se llega al Congreso de Tucumán hubo peleas y luchas anticolonialistas y la verdad que las, creo yo, desafortunadas opiniones que tuvo el presidente de la Nación diciendo que probablemente los patriotas que en ese momento de la independencia tuvieron angustia, la verdad que yo creo que me parece que merece un desagravio. En segundo lugar, me parece que la Argentina está pasando un momento realmente de mucho nivel de dificultad. Argentina había logrado en los años del kirchnerismo una política de desendeudamiento contundente y clara. Lamentablemente, el gobierno del presidente Macri ha vuelto a la política de endeudamiento y eso nos somete a una serie de restricciones que condicionan la vida económica del país. Así que yo creo que el llamado que se plantea a la reflexión que plantean los argentinos tiene que ser una reflexión con los argentinos adentro, con la mayoría de los argentinos adentro, y no, como me parece que está pasando, una política económica que solamente favorece a los ricos en un gobierno que yo creo que es un gobierno de ricos y para los ricos. A ver, Marcelo. Yo creo que es muy evidente, en relación a lo que pasó estos días, el vaciamiento del Bicentenario. Asistimos a una celebración vacía. Primero con un Mauricio Macri, que prácticamente tuvo como referencia en el acto que vimos ayer, nada menos que al rey de España, a quien prácticamente se dirigía todo el tiempo, pero ya no como representante de aquel sojuzgamiento del de hace 200 años atrás, sino del sojuzgamiento actual, el de Telefónica, el de todas las privatizadas. Yo creo que cuando Macri dijo, yo voy a decir la verdad aunque duela, creo que le estaba hablando al rey Juan Carlos más que al resto de los argentinos, porque traducido a buen español lo que le estaba diciendo era, quédate tranquilo, porque los tarifazos los voy a defender a sangre y fuego. Pero ese es un aspecto del vaciamiento. Hubo otro, el de la oposición. Yo recuerdo cuando hace algunas semanas atrás se decía que el kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, iba a protagonizar un 9 de julio en la Plaza de Mayo. A la expresidenta solo la vimos por este canal hace justo una semana. Sí, con una nota telefónica. Ni siquiera acá, ni siquiera acá, con los periodistas, sino en una teleconferencia, señalando, entre otras cosas, que quería que a Macri las cosas le salieran bien. Que es como decir, bueno, que el tarifazo le salga bien, que la confiscación a la población le salga bien. Entonces, hay un doble vaciamiento de un gobierno y de una oposición que han demostrado que en una historia de la Argentina, pero en un presente de confiscación al pueblo, de tarifazos, de pérdida del poder adquisitivo del salario, no hay evidentemente una respuesta para sacar adelante al país en el periodo que viene. Digo, esta es la reflexión, Marcelo. Esto es Marcelo, importante porque alumbra sobre las perspectivas políticas que el pueblo tiene que ver de acá en adelante. Esta es la reflexión. A ver, en el día de hoy, Marcos Peña, el jefe de Gabinete de la Nación, hizo una declaración importante. Esta semana realmente va a ser muy importante en base a los tarifazos. El textual, se los voy a leer, dijo, el fallo por las tarifas es un tema complicado y terminó señalando que la discusión por los aumentos en el precio de los servicios se va a estar dando en manos de la justicia. La pregunta es si esto va a terminar en la Corte Suprema o qué va a pasar realmente con estas decisiones que están tomando también los gobiernos locales. Yo salía junto con Polino por una radio ayer a la mañana y justamente me consultaban sobre esto. Yo creo que esto no es un tema judicial, ni siquiera judiciable. Este es un problema político. Entonces yo creo explícitamente que o en términos formales no debiera apelarse, o acá lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. A ver, si ha habido equivocaciones, lo elemental es corregirlas, no agravar la situación y alterar, diríamos, lo que debería ser. Pero con esta postura el gobierno está diciendo que las decisiones, por un lado, están justificando que son efectivas y van a estar en manos de la justicia para que otro poder decida. Yo creo que acá hay que tomar el toro por las astas y me parece que el error de designar a David Tesados, expresidente de Metrogas, a cargo del Energas, es lo mismo que haber puesto al CEO de Nor y de Edesur en el ENRE. ¿Y qué pasa con Aranguren, por ejemplo? Digo, yo creo que Aranguren no puede seguir un minuto más. No puede seguir. A mi juicio no puede seguir. ¿Es el trabajo sucio de la Claro, yo creo que tiene una incompatibilidad, primero ética,
por las acciones que tiene de la Shell, etcétera y demás, para estar en ese cargo, y segundo, se ha equivocado. Y el que se equivoca hay que rectificarlo, y a mi juicio no debiera continuar. Creo que es tan escandaloso el tarifazo que se ha hecho en todos los que son los servicios, que hasta la justicia, que no es menos popular o pro-obrera, ha tenido que intervenir. Ha habido movilizaciones, hay un gran malestar social. Recién en el informe se mostraba, estamos hablando ni siquiera del 400 o el 500, del 2000% en aumento de tarifa. A mí ayer me hacían llegar también una factura para Entre Ríos de 200 pesos de gas, se pasó a 2.800. Un montón de gente y trabajadores muy preocupados. No estamos hablando ni siquiera de comercio, sino de viviendas particulares. Esto es parte, al margen de que ahora quieran hacer que renuncie Aranguren, cosa que sería correcta. ¿Tiene que renunciar? Tiene que renunciar, pero igual van a poner otro. Es un fusible más dentro de un plan económico que tiene Macri, porque el problema no es Aranguren, la medida la impulsa Macri. Acá coinciden todos, pidiendo la renuncia de Aranguren, porque por un lado acá de estos dos sectores está claro. Pidiendo esa renuncia a un ministro que ha hecho ya, entiendo, creo, el trabajo suyo, decir, las tarifas se tienen que equilibrar o subir hasta este punto. Pasa que es en un rubro muy amplio y además todo el gobierno macrista apoya estas subas. Esto es un plan económico que tiene el macrismo de ataque al salario. Yo me quiero referir sobre eso muy brevemente. Pero eso responde un funcionario, Manuela. No, el salario también, hay un salario directo, para que la audiencia también forme parte de ese debate. Hay lo que es el salario directo, que es lo que uno percibe directamente su recibo de sueldo, directamente del patrón. Pero hay otra cosa que venía funcionando en Argentina, que es el salario indirecto, que son todos los subsidios que se puso sobre las tarifas a partir del argentinazo y de una gran rebelión popular. Eso es lo que Macri también está atacando, porque fue otro de los temas sobre los que intervino todo el fin de semana. El gran problema de lo que dice Macri, el costo laboral. Macri dice, van a venir las inversiones si ustedes dejan de faltar al trabajo, si ustedes trabajan más horas, si los gremios se ponen las pilas, si no se reducen más las jornadas laborales. Ahí van a venir las inversiones. Le tira la pelota al trabajador. Macri no trabajó en su vida, no tiene idea de lo que son las horas de trabajo que pasan, por ejemplo, los trabajadores de la zona del neumático. Yo acompañé hace unos años trabajadores de Pirelli que trabajan 12 horas de corrido, o sea que no venga a decir que hay que ajustar más horas. Déjame mostrarte algo, Manuela. Ahí voy con vos, Marcelo, un segundito, porque estás hablando de algo que me parece que por un lado es como un llamado de atención, un resaltador a los gremios, y por otro lado esta imagen, si la tenés de ir, mostrala, que tiene que ver con un tuit que expresó el presidente de la Nación antes de ir al acto en el día de hoy. No sé si lo tenés ahí está, mira, lo voy a acercar un poquito. Dice, cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy, espero que se acerquen a Palermo y los disfruten. Yo lo contaba en el inicio del noticiero, que acá hay dos rumores sobre esto. Uno es que fue después, donde se lo ve en esta imagen, por las presiones que recibe también en las redes sociales, se levantó mucho y cayó mal este comentario realmente. Y otro que hay un rumor muy fuerte que se está instalando es que Juliana Aguada estaría embarazada. Lo pongo en potencial porque no está, es un rumor muy fuerte que está dando, sobre esta información, que se sentía mal el día de hoy, por eso el presidente quería acompañarla y no estar presente en esta fiesta. Pero acabas de hacer primera vez que se toma descanso. Acabas de hacer un llamado de atención sobre los gremios. ¿Qué pasa sobre eso, Marcelo? Bueno, indudablemente, en primer lugar, llama la atención que las centrales obreras no digan una palabra sobre el tarifazo. Esto en primer lugar. En cierto modo nos sorprende porque muchas burocracias sindicales, inclusive, han sido conniventes con el aumento de tarifas. Pero quiero referirme al punto que estaban tratando recién. Primero, en relación a algo que señaló Manuela, este problema de que las tarifas bajas son un salario indirecto. Eso solo es cierto si el salario sube. Pero durante la década kirchnerista tuvimos tarifas bajas y salarios bajos. Entonces, las tarifas bajas financiaban a los empresarios que contrataban trabajadores con salarios bajos. Ojo con esto. A ver, Pablo. Ojo con esto. Es muy importante marcar esta cuestión. En primer lugar, digo que si renuncia o no renuncia Aranguren será una decisión del presidente. Me parece que creo que hay un intento de hacerle cargar toda la responsabilidad a Aranguren cuando es evidente que la decisión sobre las tarifas fue convalidada por el presidente en reiteradas oportunidades, no solamente por el presidente, sino por todo el equipo jurídico que permanentemente todos los fallos que ha habido los han apelado. Es decir, será una decisión que tome el presidente de la Nación si tiene o no que renunciar a Aranguren. Ahora, lo cierto que lo convalidó los aumentos en todas y cada una de las oportunidades el presidente. Yo, con respecto al tema de las tarifas, les cuento a la audiencia lo que yo vivo todos los días. Yo soy jefe de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda. Nosotros
hemos presentado amparos por el tema de la luz, del agua y el gas. Y yo te quiero contar la realidad que pasa todos los días en cada uno de los vecinos. Los clubes y las instituciones de la ciudad, pero como en todas las otras ciudades, realmente no pueden afrontar las actividades. Los clubes en general empiezan actividad a las 6 de la tarde, las tarifas, no solamente la de luz, sino ahora llega la de agua que se toma en virtud de metro cuadrado, se hace absolutamente imposible, genera un nivel de destrucción de la actividad productiva cada vez mayor, entonces esto realmente es un escándalo. Me parece que lo que viene pasando, que aparte de los fallos judiciales, comienza a haber movilizaciones. Pasó el otro día en Morón, pasó en 3 de febrero, pasó en la estación La Croce en estos días, pasó en Junín. Viene habiendo un nivel de malestar que se va complementando con los fallos que vienen saliendo. Yo creo que hay una cuestión muy peligrosa que también se plantea en estos días. El intento que están haciendo varios de los funcionarios del Gobierno Nacional presionando para que la Corte resuelva. En realidad lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional... Fue lo que indicó Marcos Peña hoy, ¿no? Claro, tiró la pelota a la justicia. La realidad es que el fallo de La Plata tendrá que presentar un recurso extraordinario ante la Cámara que lo hizo. Déjame hacer un paréntesis. ¿Por qué piensan que en La Plata se cae en manos de la justicia y por qué en la Patagonia se hizo como un retroceso del tarifazo? Mira, yo veo lo siguiente. A ver, acá hay una crisis porque intervino la justicia o la justicia interviene después que en el país se produjo una conmoción popular. Por eso yo dije era político. Este es el problema, por supuesto, coincido con lo que dijo Miguel. Cuando personas que tienen un salario de 8.000, 9.000 pesos reciben una boleta de 3.000, en el país se ha instalado una crisis política. Señores, ahora tienen el ajuste. Esta es la verdadera cara del ajuste. El rey está desnudo. Salarios de 9.000 o 10.000 pesos, tarifas de 2.000 o 3.000 pesos. Entonces la justicia interviene porque hay un Estado aterrorizado frente a esta crisis social que se ha planteado. ¿Por qué? Porque el próximo paso de esta conmoción es que la gente no va a pagar la boleta ni va a dejar que le corten el servicio. Entonces, la justicia está interviniendo, y quiero en esto ser completamente claro, y la Corte está pensando cómo intervenir para rescatar al tarifazo, no para frenarlo, para rescatarlo. ¿Y qué es rescatar el tarifazo? Rescatar el tarifazo es lo siguiente, decirle, bueno, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Faltaba audiencia pública, hagan la audiencia pública, total no es vinculante, y entonces legitimamos el tarifazo. O, como se dijo hoy en algunos diarios... para explicarlo sencillo, digo, para la gente que está del otro lado, Marcelo, es darle el respaldo jurídico, digamos. Es darle la legitimación, es decir, hace falta una audiencia pública, es un lugar, se hace una reunión, todo el mundo opina sobre el tarifazo, muchos se escuchan, por supuesto, muchas verdades, pero como no es vinculante, aunque todo el mundo que vaya y opine esté en contra del tarifazo, luego el tarifazo se puede legalizar y entonces dirán que se cumplió con el paso legal. Acá el problema no es de forma, sino de contenido. El tarifazo es impagable y lo que se debe hacer es revisar los costos de las empresas energéticas, verdaderos parásitos que a lo largo de 2 décadas se han embolsado los subsidios del Estado. A ver, Miguel. Este es el problema de fondo. Yo creo que un primer punto es esto, revisar todo lo que se le ha dado a estas empresas, ¿no es cierto?, en el periodo anterior, cuando gobernaban los revolucionarios hoteleros del sur, ¿no es cierto? Yo parto de la base de que el primer tema es ponernos de acuerdo en que acá, en la crisis energética que dejaron, con esto que bien relataba recién Marcelo, de retroceso de tarifas, ¿no es cierto?, de manera tal de que la situación salarial fuera la que terminaba siendo, a mi juicio implica que asumir que había un problema, que nos habían llevado de exportar 6.000, 7.000 millones de dólares cuando asumió Néstor, a tener que importar 7.000, 8.000 cuando se va Cristina, yo creo que esa situación de pérdida de abastecimiento, de endeudamiento, de los curros cuando compraban el gas, hace 2 semanas hubo una reducción del consumo también para la industria, ¿no? Sí, absolutamente, porque estamos con problemas, es elemental de que si tenemos cortes de luz, si falta
gas para las industrias y para las casas de familia, es obvio que estamos en una crisis energética. Ahora, el tema era cómo se resolvía. Y a mi juicio, donde lo que se ha fallado, y por eso yo entiendo que Aranguren no puede continuar, es porque esto debió haberse hecho de manera gradual, de manera tal de que fuéramos sincerando los valores para poder generar las inversiones que eran necesarias en el área energética, que nos acerque, ni siquiera que recuperemos el autoabastecimiento, pero que por lo menos nos achique el déficit Pablo, energético. Y me parece que eso es lo que no se ha hecho. Desde el Frente para la Victoria, me quedan algunas frases. Muchos que han expresado que si en algún momento Cristina Kirchner volvía a tomar el mando, volvía a ser la cara, por lo menos en la ejecución discursiva del partido, varios patitos iban a estar en fila o se iban a empezar a enfilar de los que se han ido. ¿Qué hay de esta parte donde muchos hablaron en el discurso del gobierno oficial de la famosa herencia recibida o lo que se ha recibido en base a lo que es, por ejemplo, la crisis energética? Mira, con respecto a la herencia recibida, yo cito la nota muy difundida del Gobierno Nacional de Mauricio Macri cuando convocó a los inversores externos al país que se iban a encontrar. Entonces, el gobierno de Mauricio Macri dice una cosa con respecto a la herencia recibida, ahora después dice que el país efectivamente no estaba tan mal como dicen. Objetivamente, el país que encuentra Mauricio Macri debe ser el mejor país 83 en adelante. Si vos analizás las transiciones que hubo en el país... ¿Por qué esa cara, Miguel? Las Porque transiciones que hubo en el absolutamente país... de acuerdo. Yo creo que hemos tenido en el último tiempo el peor ministro de Economía de la democracia. Lo de Kicillof es inmostrable. Los números de Kicillof son inmostrables. Las transiciones que hubo en el país, en general, los últimos gobiernos siempre vinieron con muertes. De hecho, de la Rúa, muertes el 20 de diciembre, Duhalde, los sucesos del Puente Pueyrredón. Con respecto al tema de la energía... El concepto de crisis, de crisis eléctrica o de crisis de la energía, es el concepto que tienen las empresas. Vos el servicio eléctrico o el servicio energético lo podés considerar desde dos conceptos. Uno es el concepto tradicional que creen las empresas. No, Pablo, que es perdón, pero no es el concepto que tienen solamente las empresas. ¿Qué pasa el verano también con la gente, con los consumidores? Que se les corta el aire acondicionado. Yo estuve la semana pasada 15 días. Si me permitís, termino la idea. Después... Por supuesto, acá todos pueden hablar, tranquilo, no hay problema, dale. Vos la podés considerar la energía un servicio, una mercancía que se compra y se vende, que por lo tanto, como toda mercancía, vos tenés que ver el tema del costo, o lo podés ver como un bien esencial, ¿sí? Como un servicio esencial para la vida humana, ¿sí? Según la definición, digamos, que tiene Naciones Unidas con respecto a la energía es un bien esencial para la vida humana. Por lo tanto, no lo podés tomar en el valor que tomás otra mercancía, como es el valor de este vaso o el valor de esa computadora. Tiene que ver con un concepto más general. Lo que viene pasando en la Argentina en estos días es que las empresas, con la complicidad del Estado Nacional, pretenden cargar todo el costo sobre las espaldas del conjunto de los usuarios. Y hay realmente un verdadero escándalo con respecto a esto, y ahí sí parcialmente coincido con lo que dice Ramal, que hay un conflicto en ciernes, un conflicto de tipo político. Ahora, ese conflicto de tipo político, en la medida que el Estado Nacional sigue apelando, porque yo entiendo lo que dice él y me parece muy loable su posición, que el gobierno retroceda, lo cierto, lo objetivo, es que vienen permanentemente trabando las decisiones que se vienen pasando. A ver, Manuela. Me gustaría agregar un aspecto de reflexión para volver al debate. Si hubo una transición tan institucionalizada entre el kirchnerismo y el macrismo, sin duda el kirchnerismo tiene mucho que reflexionar, porque si hubiese hecho todo tan bien, no hubiese ganado en las elecciones un gobierno tan de derecha, tan reaccionario y tan antipopular como el actual. Y creo que muchos simpatizantes del kirchnerismo y muchos trabajadores jóvenes honestos se les debe a ellos la apertura de ese debate. Ahora bien, Miguel decía, bueno, ¿cómo funcionaron las empresas en el anterior gobierno? Sin duda acá no hubo un peso para las inversiones, para la mejora de otro tipo de infraestructura en materia de energía, en materia de transporte, ni hablar, no solo para los trabajadores que la pasan muy mal yendo a laburar en los trenes, sino también para materia productiva. Sí. Eso no se cambió. Ahora, el macrismo no mostró ningún cambio de orientación de eso, solamente recargarle más a los trabajadores con las tarifas. Son las mismas empresas, es la misma estructura y sigue sin haber un
un peso de inversiones. La verdad que está lleno de chistes en relación al segundo semestre y la lluvia de inversiones. Lo único que hubo es lluvia, 0 inversiones. Las inversiones normalmente estaban en el 23%, están en el 16%, eso también tiene que explicarlo. No hay nada de inversiones y tampoco están yendo para ese tipo de empresas. Ahora, hay un elemento también importante en materia de esa empresa que hay que hacer. No alcanza solo con la audiencia pública. Tiene que haber apertura de los libros contables, tiene que haber control de los usuarios y de los trabajadores, porque son los únicos interesados en que realmente haya una estructura energética productiva y que beneficie a los usuarios en este país. Ahora quiero que hablemos un ratito de los grados de responsabilidades también, ¿no? Y de los que pasan y de los que sufren y viven esta crisis realmente, que es realmente fácil hablar cuando uno realmente no la está pasando viviendo en carne propia. Correcto. Porque es fácil, en los discursos dirigenciales a veces son así. Rodo, si tenés ahí, poneme el discurso de Mauricio Macri, lo que dijo, que quiero que analicemos también parte de lo que ha expresado el presidente de la Nación, en algunos lugares diciendo y pidiéndole a la gente, en sus palabras, que estemos juntos, que a él también le duele prácticamente lo que ha expresado en los tarifazos o en estas medidas. En la expresión de los tarifazos, esto fue lo que dijo Mauricio Macri y lo escuchamos así, mira. Cuando les hablé de la verdad y que es dura, también les tengo que decir que todas las transiciones son difíciles, pero este punto de partida es especialmente difícil, porque encontramos un país y un Estado realmente muy castigado por la mentira y la corrupción, que nos sigue irritando todas las semanas. Y dada la precariedad, tuvimos que tomar muchísimas decisiones y algunas de ellas fueron duras, fueron difíciles, dolieron, me dolieron y me siguen doliendo, porque sé que significa que a muchos argentinos les está costando. Pero quiero volverles a decir que si hubiese habido una alternativa para no tomarlas, la hubiese tomado, pero no existía. Y yo sé que lo más importante que tengo que hacer es cuidarlos, cuidar a todos los argentinos. Por eso, a los más vulnerables, los hemos empezado a acompañar con más asignación universal por hijo, más asignaciones familiares, tarifas sociales, a nuestros abuelos, a todos, intentando que todos crucemos ese puente que les invité a construir entre el hoy y el futuro. Bueno, acá está prácticamente lo que expresaba el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en este contexto de su discurso. Quiero que presten atención ahora a lo que hablaba respecto al trabajo. Esto decía, escuchen. Esto es tremendo. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y no está bien. Y nosotros, los que nos toca conducir desde la política, tenemos más responsabilidad. Tenemos que dar ejemplo en el diálogo, en la cercanía, en la austeridad, en la transparencia. Nosotros necesitamos que en meses cada uno de nuestros gobiernos municipales, de las provincias y nacional, se transforme en un gobierno abierto, para que cada argentino pueda saber hasta el centavo en qué invertimos su dinero. Y que además entendemos que es más importante invertir que gastar. No, mira, bueno, a ver. Parece una carrera de caballo, quería salir todo directamente. Dale. Quiero detenerme en una afirmación completamente irresponsable. ¿Cuál, Marcelo?
esta que dijo que cuando alguien trabaja horas. una cantidad de horas y quiere trabajar menos, le causa un daño a los demás trabajadores. Ustedes fíjense, le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros estamos impulsando en la legislatura de la ciudad un proyecto para que las enfermeras porteñas de los hospitales públicos que hoy trabajan en una labor insalubre como es la enfermería, 12 y hasta 14 horas por día, cobrando 10.000 pesos, 11.000 pesos por esa jornada, se les establezca una jornada por insalubre de 6 horas y por lo tanto no liquiden su vida trabajando 14 horas. Cuando alguien trabaja más allá de sus posibilidades físicas, primero, liquida su horizonte de vida y su horizonte de salud, y segundo, sin querer, está dejando sin posibilidad de ingreso al trabajo a muchos desocupados que si la jornada laboral se reduce, podrían ingresar al trabajo. Ahora, déjeme Fíjense qué algo, planteo de gobierno. Yo te estoy haciendo un planteo de gobierno, porque es un presidente el que dijo esto. Si la jornada laboral se establece en un límite que, de acuerdo al tipo de labor, 6 horas en una, 8 horas en otra, pero que cubra la canasta familiar, las horas resultantes podrían ocupar a muchísimos trabajadores que hoy están desocupados. Esta propuesta que yo estoy haciendo en nombre del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es mucho más responsable que la insensatez que dijo Mauricio Macri ayer cuando llamó a los trabajadores a autoexplotarse en jornadas de 12, 14 horas para que siga habiendo millones de trabajadores desocupados. Ahora quería preguntarles a ustedes, porque digo, mientras escuchamos a Mauricio Macri, si ustedes hubiesen visto las caras de ellos escuchándolo, que ahora vamos a ponchar. Después cuando estén Mauricio Macri hablando van a ver las caras de ellos, porque realmente da la impresión, por lo menos, que cada vez que habla el presidente genera esto, el ruido entre todos los que lo están observando, quizá entre sus adeptos, pero estoy hablando de los quizá aquellos que están expectantes de las definiciones que da respecto a temas tan sensibles como el tema del trabajo que escuchábamos recién. Vos dijiste, esto es tremendo recién, Miguel. Sí, la manera, porque estoy viendo una creciente influencia. ¿De quién? De Durán Barba y de Peña, que paradójicamente son los dos que más se oponen precisamente a la posibilidad de un acuerdo político, económico y social. Y yo quiero advertir... ¿Y quién está esta dispuesto situación. a hacer ese acuerdo? Yo creo que la mayoría de los sectores mayoritarios de Argentina. Yo creo que si hoy hubiera una situación en el Parlamento donde se planteara el pacto del Bicentenario, lo que quieras, el acuerdo político, económico y social, acuerdo para la gobernabilidad, llámenlo como quieran. Pero es imprescindible que no volvamos a tener los espectáculos que tuvimos cuando la ley antidespido. Bailábamos un minué un día con uno, otro día con otro, eso para terminar con un veto. Así no se genera gobernabilidad y así es imposible pensar que vengan inversiones, porque si yo soy un tipo de afuera, digo, a ver, un día tienen una mayoría, alguien que llegó con el 23, 24, 25%, ¿cuánto es que sacó el PRO antes de la segunda vuelta? 24%, muy bien. Si no construye gobernabilidad parlamentaria, si no construye nuevas mayorías, si no asume que se llegó con una minoría parlamentaria, bueno, me parece que estamos dando una muy mala señal hacia afuera. Manuela, y el tema de las centrales obreras, de los trabajadores, se ha discutido mucho también el rol de la CGT, la CTA, dividida. Una sola vez se vio las centrales expresándose en Capital Federal, donde estuvo Moyano también, pidiéndole a este gobierno políticas concretas respecto a los tarifazos y a los, en ese momento el tema de los despidos, que también se habla y se sigue hablando en estos momentos. ¿Qué pasa ahora con el rol de los trabajadores? Primero vamos a distinguir los trabajadores de sus direcciones. Yo sé que todos los peronistas acá se van a enojar y seguramente el Frente para la Victoria. Porque una cosa es Moyano y Escaló y todos esos traidores, que no les queda otra palabra, y otra muy distinta. Fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Es totalmente fuerte porque fuerte es el ajuste que dejan pasar. ¿Estás diciendo a Moyano y a Escaló traidor por qué? Porque es muy claro. El 29 de abril se concentró muchísima fuerza en la calle, muchos trabajadores, una oportunidad única. Se estaba cuestionando la gobernabilidad, pero porque se cuestionaba el ajuste. Fue totalmente progresivo y en beneficio de los de abajo. Moyano dejó pasar luego el veto, en un momento donde había mucha bronca. Si hubiese llamado a un paro, no volaba una mosca en todo el país y el ajuste tenía que ir para atrás y no había boletas de 1.200 pesos, ni de 2.800, ni de lo que hay ahora. Y no seguían pasando los despidos. Y ahora, una vez que aparecieron las facturas, ¿qué pasa? Moyano no llama nada. Moyano está discutiendo el fútbol.
A los trabajadores los están despidiendo, están viendo su salario licuarse y Moyano está guardado en la casa hablando de fútbol. Y en todo caso discutiendo con esa maniobrita de la unidad, no es gracioso, discutiendo con una maniobra sobre la unidad supuesta de la CGT que es por arriba y en nada beneficia a los de abajo. Y es más escandaloso todavía, porque esto que dijo Macri el fin de semana, vos hablabas de las caras, yo la verdad... soy transparente, no lo puedo ocultar, me indigna, me da bronca, me indigna lo que dijo el presidente, porque le dice a los trabajadores que son ellos los que tienen que trabajar más y no le da el cuero ni siquiera para ir a un desfile y dice que está cansado y después reclama sobre el ausentismo. ¿Cómo puede ser que acá los únicos que tengan que pagar esta crisis económica sean los trabajadores? Le está pidiendo que se ajuste más. Macri es un empresario, es un patrón de estancia, mira a las sociedades de arriba y le dice que no falte al trabajo. No tiene idea cómo viven los trabajadores en nuestro país. 10 horas, 12 horas haciendo horas extras para pagar una boleta de luz o para mantener a sus chicos en la escuela. Eso no es el presidente que va a gobernar para los trabajadores. Se necesita otro tipo de gobierno y por eso hoy no alcanzan las instituciones. No alcanza la justicia y no alcanza el Parlamento. Hay que ir a la calle, Manuela, en este momento. A ver, quiero decir que lo estamos llamando a Hugo Moyano en este momento en vivo. Si quiere atender, bienvenido sea. Sería importante que salga Hugo Moyano, obviamente, a responder lo que acaba de decir Manuela Castanegra, tratándolo de traidor. A él ya caló. Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué ves cuando lo escuchás a Macri en este momento expresarse y referirse a los trabajadores? No, en realidad no me sorprende. La verdad, francamente, no me sorprende porque yo creo que él cree, digamos, que los trabajadores son un costo. Digamos. Me parece que ha utilizado como ajuste, como modelo político-económico, la reducción salarial. Una de las consignas con las cuales nos convocó a todos los argentinos a votarlo fue pobreza cero. En realidad, cuando vos analizás el aumento de la pobreza, es incesante a partir del 10 de diciembre. Cuando vos ves los aumentos salariales y el proceso inflacionario, los trabajadores vienen perdiendo más o menos entre el 10 y el 15% del poder adquisitivo. Así que yo creo que forma parte de una política. Hay que reducir el salario, hay que tratar de bajar el consumo de los argentinos para intentar generar un modelo económico que genere saldos exportables. Yo creo que eso va a fracasar. Ahora, Pablo, déjame citarte un dato. Esta semana, en La Nación, y me lo van a responder después de la pausa, salió publicado un informe que realmente preocupa mucho. Es un informe privado, cuyo título es Presión tributaria. Este año hubo que trabajar 211 días solamente para pagar impuestos. Quiero que charlemos eso después de la pausa. Pausa muy cortita y ya venimos con más Remix en Noticias. Dale, manda.